y ahora, ¿quién podrá defendernos? Don Juan Pablo López Banda. Pues bueno, se dictaron lineamientos puntuales en donde ahora sí, ya nos salimos de esto, ya tenía que haber, todos somos Ayotzinapan, lo repitió 3 veces aproximadamente el presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, al grito de la gente decidió escuchar y decir, va este decálogo 911, por cierto. Exactamente, bueno, es el decálogo que lo llamó un decálogo por un México con justicia, unidad y desarrollo, que no es el primer decálogo del presidente, tenemos que decirlo. Pero hay que hablar de y entre las 10 acciones destacan, que algo me llamó la atención, es la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Antes sí se podía. ¿Sí? Esto nos dice que al fin le van a poner atención a algo que debe haber sido desde el pasado sexenio, cuando Calderón determinó sacar a los militares y sobre todo crear el apoyo, el subseguro para las autoridades municipales, equiparlos, darles armas, lamentablemente sin prepararlos, y bueno, trajo sus consecuencias. El caso es que ahora sí van a establecer algunas adecuaciones a la ley para darle formalidad jurídica, ¿sí? Un fondo jurídico para que estos cambios se concreten. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, después de esto que terminó o estableció el presidente como una propuesta a los legisladores, porque hay que cambiar algunas de ellas, también establece la idea de crear el mando único, pero ahora a nivel estatal. Y esto a mí me parece interesante porque también, volvamos a lo mismo, debe haber sido tantas policías. ¿Por qué? Porque si revisamos la actuación de los mandos únicos, por ejemplo, aquí en el caso de nuestro municipio, todos los dineros que se dieron por el lado del Subsemún, desgraciadamente, fueron malversados, fueron desviados a otras cosas que nada tenían que ver con la seguridad de los ciudadanos. Y los mandos únicos, ¿en qué quedaron? En un personaje, y hay que decir los nombres, los superpoderes, el señor Genaro Sandoval, que no pasó el examen, ¿sí? Y resulta que continúa siendo el mando único. Y si en esa situación se dieron esas lamentables, pues fueron ocurrencias más que la idea de beneficiar y de ayudar o salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sino fue el objetivo hacerse del dinero que la Federación dio a manos llenas, porque lo dio en patrullas, en armamento, en bastante equipo de tecnología. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues quedó en nada. Con esta idea del presidente Peña, yo considero que se podría mejorar. Con los mandos únicos estatales, bien coordinados con los mandos militares, podrían impedir la cooptación que hacen tradicionalmente y por conveniencia los grupos delincuenciales. Vamos, le va a resultar más difícil cooptar al gobernador y a los mandos militares y a los mandos estatales que a un presidente municipal. Porque aquí ocurrió, recordemos cuando Sergio Gama, su policía fue cooptada, ¿sí? Incluso su jefe policíaco fue procesado, ¿sí? Y sin embargo no pasó a mayores, de tal modo, ¿por qué? Porque el riesgo para los alcaldes también, esto les va a ayudar a ellos, les va a quitar ese problema de ser secuestrados, amenazados, para que pongan la policía al servicio de la delincuencia. Esta vez, con esta medida, ahora será responsabilidad del gobernador del estado, los mandos estatales en el rango militar, y ya los alcaldes quedarán fuera. Aunque ellos lamentarán, como algunos que conozco, lamentarán que ya no les llegarán recursos del Subsemún y ya no podrán malversarlos ni gastarlos en cosas personales. Fíjense que a mí me queda una duda con esta superpolicía estatal. Porque nosotros, hubo un tiempo en que se pensaba, la policía estatal, ¿qué es lo que hace? Es la policía nada más del gobernador, los ojos y los oídos del gobernador en turno, del secretario de gobierno, ¿verdad? Me pregunto, en este caso, ¿cuánto poder vuelve a recaer en una sola persona que viene siendo, ¿verdad? Será un supernumerario en cada estado, el que tenga el poder de todas estas policías, porque
según mi percepción, bueno, desaparecen las municipales, se hace una sola policía en lugar de tener, aquí que tenemos ministerial, estatal, municipal, federal, tenemos cuántos mandos, ¿no? Órdenes. Yo entiendo que no va a desaparecer, por ejemplo, la rural, ahora la rural que bueno, también bastante raro, con el coronel Urbiola. Bueno, ya le hice decir algo. Bueno. Ay, señor, Dios mío. El caso es que yo espero que la situación cambie por el nivel que van a alcanzar y porque, como le comento, les resulta más difícil a los grupos delincuenciales cooptar a la autoridad a un nivel mayor, como les resulta difícil cooptar a los mandos militares porque tienen un nivel muy elevado que es muy difícil accesar a ellos. La penetración pero es el más asunto está, ¿no? Como le digo, que esta idea de cambio busca el presidente paliar un poco, frenar un poco los reclamos de miles de millones, de cientos de miles de ciudadanos que en las redes sociales le reclaman cotidianamente, lo descalifican, le piden la renuncia, lo atacan, le señalan a él, a su familia, y bueno, se entiende que con este decálogo intenta él apaciguar las aguas. Recordemos que no es la primera vez, en mayo, si mal recuerdo, del 2012, cuando él era candidato, cuando aquel movimiento del Yo Soy 132, que se le fueron encima, entonces él también sacó un decálogo similar, aunque en aquella ocasión lo nombró algo así como por una presidencia democrática. Y con esto bajaron los ánimos un poco, ofreció mayor atención a los jóvenes y bueno, con eso palió un poco la situación. En esta ocasión lo intenta y aunque obviamente que el decálogo va más allá de lo que le mencioné, porque en otra de sus partes habla, además del mando único, habla de que se van a modificar las leyes para que se agilice la investigación sobre los desaparecidos. A mí me parece bien y es un mensaje muy directo a los panistas. Precisamente ayer o antier Felipe Calderón quiso lavarse la cara y decir que lo que quería hacer el gobierno, algo que él no hizo, y bueno, el mensaje va directo, porque si se escarba, si se investiga, por ejemplo, a los cientos de miles de desaparecidos que se reportaron, según las estadísticas, en el tiempo de Calderón, y si se investiga la lista de desaparecidos, sobre todo los cadáveres que están apareciendo ahora que andan buscando los muchachos, si se crea una comisión de la verdad para buscar a todos los desaparecidos, como lo pretende ahora el presidente Peña, bueno, pues va a remover y va a resultar culpables va a tener que levantar, abajo de las piedras hay muchos gusanitos. Exactamente. Entonces, a mí me parece que el mensaje va directo para apaciguar también las aguas de los grupos contrarios, sobre todo en el caso de los calderonistas, que quieren cargarle la culpa a este presidente, cuando, si analizamos las cosas, bueno, esto es consecuencia atrás, claro. Y entre otras cosas que pide el presidente, bueno, pues es señalar y atacar la corrupción, algo que pareciera como en broma, si consideramos que está el caso de la Casa Blanca, que no ha sido, vamos, minuciosamente exhibido, no se ha aclarado. Entonces, hablar de corrupción, hablar de transparencia, cuando tenemos ese antecedente de la Casa Blanca, bueno, pues resulta difícil que los ciudadanos se traguen esa píldora y le crean totalmente al presidente. Aunque, bueno, le digo, las buenas intenciones, el ofrecimiento que hace el presidente, lo tenemos que dar un voto de confianza en ese ánimo de que las cosas se compongan. Que por cierto, salen los memes tan socorridos, salió un meme el día de ayer, antenoche, perdón, inmediatamente sale un meme en donde está, bueno, pues la muerte lamentabilísima del Chavo del Ocho, y Peña Nieto y Angélica Rivera abajo diciéndole: gracias, Chavo, nos desviaste la atención, ¿no? Se los salvó, bueno, al final de cuentas, ¿no? A ellos sí los salvó. Sí, bueno, pues el caso es de que, por ejemplo, en otro de los aspectos de ese decálogo, donde servimos a un presidente que casi quería gritar: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, casi se acaba su pancarta, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, pues el problema del presidente y el problema de muchos gobernadores y de muchos alcaldes es indudablemente algo que viene en el fondo.
todos cuando son candidatos despiertan demasiadas expectativas Así es. en el ánimo de ganar el voto. Sin embargo, cuando ya están en el poder y la imposibilidad de cumplir todas sus promesas, pues los exhibe como incapaces, como ineptos, y surge el desencanto, surge también el hartazgo, y entonces empiezan los reclamos. Dependerá la habilidad del gobernante para paliar esos reclamos, y en este caso, ¿qué es la intención del presidente? Despertó demasiadas expectativas, Claro. y el problema es que le genera un presidente de nuestro país como Peña Nieto, que llega al poder con un 38% de votación, de aceptación de las personas en edad de votar. Sí. No vamos a hablar de los que participaron, sino partiendo del padrón, ¿sí? Es mínima la representatividad que tiene un presidente, menos un de un gobernador 40. o un alcalde municipal. Esa falta de legitimidad los hace que no alcancen tampoco los niveles que requieren de credibilidad. El presidente está en los niveles más bajos de aceptación, y esto como consecuencia pues trae que los ciudadanos ya se hagan escépticos a los llamados y a los ofrecimientos del gobernante, y con esa falta de credibilidad que le digo, ponen en duda cualquier idea o cualquier propuesta del presidente. Pues bueno, bastante también de lo que la gente ha hablado más acerca de este decálogo, o será lo que tenemos más presente, porque lo demás dicen, bueno, pues todo ya estaba escrito, todo ya estaba hecho, todo ya está dicho, pues aquello del 911, ¿no? Un teléfono que dice él ha instruido al secretario de Telecomunicaciones a que pues logren armonizar o logren concretar en un solo número todas las llamadas de emergencia. Exacto, y además a mí que me parece también lo que concierne a crear un departamento o una secretaría que se encargue de la investigación genética de todos los ciudadanos. Sí, eso es bien importante. O sea, tener un banco, se pretende tener un banco genético de todos nosotros, pues son millones, somos millones, ¿verdad? Más de 100 millones de mexicanos. Tener un banco de genética para que en cualquier caso puedas decir, bueno, esto a quién pertenece, ¿no? Exacto, no se estuviese el problema, no tuviera el gobierno de hoy en día, de estos desaparecidos o de estos encontrados, cadáveres encontrados, perdón. Exactamente, y lo que les decía es que la falta de credibilidad hace que el pueblo esperaba más de esa conferencia que dio, que también despertó muchas expectativas el jueves, porque lo mínimo, como los circos romanos, el respetable pide sangre, pide cabezas de alguien, y los ciudadanos esperaban la renuncia, por ejemplo, de Jesús Murillo Caram, o al menos de Osorio Chong, mas sin embargo no ocurrió, y creo que va a seguir insistiendo los ciudadanos en las redes sociales para buscar la salida de Murillo Caram, sobre todo por el asunto de los 11 detenidos indebidamente. El 20 de noviembre, que ya fueron soltados ayer. Exactamente, pero que eso nos dice que la autoridad no tiene controles para identificar a los agresores, o en realidad fue que los mismos encargados de la seguridad del desfile fueron los que infiltraron a la gente para que provocara. Se hablaba inclusive de alguien que estaba haciendo doctorados, gente extranjera, gente que de inmediato se lo llevaron a cárceles de máxima seguridad, ¿no? Nayarit y demás. Sí, porque ahora es un pecado muy grave manifestarse. Sí. Y esto va a continuar. Creo que el mañana, lunes 1 de diciembre, se va a hacer una marcha nacional. Aquí en Río Verde se va a hacer una marcha silenciosa y pacífica del Boulevard Conjuntos Varios, del reloj, hacia la plaza principal. A las 7. A las 7 de la noche. Y están convocando a algunos jóvenes, a mí me invitaron ellos para participar, y claro que habrá que asistir. Bueno, aunque nos metimos ya en lo local, habrá que ir de blanco, de negro, como de quiera. Blanco sugieren ellos, blanco. Y si gusta llevar una vela o llevar una cartulina. Okay. Pero perdón, continúe con... Eso está relacionado con la situación de la marcha mañana, que será también a nivel nacional. Sí. Y bueno, no sé si cambiamos de tema, pero me gustaría, no podemos dejar pasar un tema que es sumamente importante para la política y sobre todo para las izquierdas. Después de 25 años de haber fundado
el PRD, de ser un ícono de las izquierdas, de haber participado 3 veces como candidato a la presidencia de la República. Se habla que en uno de ellos sí la ganó, bueno, que en el tiempo de Carlos Salinas le ganó. Exacto. Cuando se les cayó el sistema. Un hombre que representaba fehacientemente las izquierdas. Renuncia irrevocable. ¿Qué le dice a usted? ¿El desmoronamiento de este partido? ¿Una nueva época? Pues podría ser una época con un nivel más bajo del PRD. Yo lo tendría que comparar con un verde ecologista, con un PT, con un partido de los chicos o servilismo y nada más. Panal que podría servirle a alguien. En este caso, esa es la causa de fondo, es que el famoso Acuerdo por México hizo que el PRD se pusiera a la disposición del gobierno en turno, y eso incomodó a muchas gentes como Cuauhtémoc Cárdenas, que están dentro del PRD, fue fundador, pero que no coincide con las decisiones que tomó la directiva nacional. Acordémonos que la primera salida fue precisamente de Manuel López Obrador. Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas son dos figuras emblemáticas de ahí, de ese partido. Fueron. Yo creo que se fortalece Morena con esto, ¿eh? Exactamente. Y bueno, el problema siempre va a ser en que Cuauhtémoc Cárdenas no acepta el liderazgo de López Obrador. Y esos celos creó problemas dentro del PRD, y eso causó la salida de López Obrador. Ahora el problema es que veo muy difícil que Cuauhtémoc Cárdenas se vaya a Morena. Sí, precisamente por eso. A él lo veo muy complicado. Antagonismo, digo, bueno, son antagónicos protagónicos, ¿no? Exactamente. Entonces veo muy difícil. ¿Qué va a ocurrir con el PRD? Eso que le digo pasará, yo creo que al tercero, al cuarto nivel. Espero, o al menos veo a distancia, que muchos del PRD se están yendo a Morena. Morena se fortalezca, y bueno, el gobierno tendrá que reorganizar otra estrategia para cooptar en un futuro a Morena, porque si vemos que a través de la historia y de los años, el gobernante que esté, llámese del PRI o del PAN, el objetivo siempre permanente de ellos es cooptar al opositor y sentarlo a un lado para llegar a negociaciones. Pues bueno, vámonos con, en el Estado realmente no hay mayor tema, pero vámonos con lo local. Hábleme algo de Ciudad Fernández. Usted ya deje descansar a Río Verde, hombre. Hable algo de Ciudad Fernández. Bueno, hablaremos de Ciudad Fernández y hablaremos de sus procesos internos, de sus aspirantes. En el vecino municipio, pues más de uno está interesado en relevar en el cargo de Rafael Lara Oviedo. No creo que aspiren a ocupar y asumir el trabajo y el tedio y el sacrificio que es estar ahí de alcalde y atender a tanta gente, sino seguramente están pensando en el futuro no político, sino económico. El caso es que existen varios aspirantes, y por ejemplo ahorita pues está el proceso interno del PAN, y en Ciudad Fernández como aquí en Río Verde, y para esto habrá que buscamos información. Encontramos a una persona que amablemente nos la dio. Son 180 panistas efectivos, ¿sí? Algunos piensan que miembros activos, 172 con derecho a voto. Sí. Exacto. Y bueno, ellos van a elegir entre los ya registrados. 3, por cierto. Exactamente. Uno de ellos es el profesor Ciro Huerta Cabrera, Ciro Huerta Oviedo. Sí. Ex regidor cuando la gestión de Juan Pedro Yáñez, y del 2007 al 2009, y después del 2009 al 2012 fungió como secretario municipal. Fue regidor por el Panal, ¿verdad? Sí, cuando la gestión de Gustavo Jasso. Ese es uno de ellos, de los aspirantes. El otro es Gildardo Moreno, ex tesorero de Gustavo Jasso, ex tesorero de Sergio Gama en nuestro municipio, y bueno, trabaja desde hace ya bastante tiempo, 2 años mínimo, y a la sombra de un logotipo de algo que llaman ellos Sinergia, un organismo, ¿sí?, que se usa para no ser acusado después de candidaturas adelantadas o de pertenecer a determinado partido. Esta estrategia le ha dado tiempo a Gildardo Moreno posicionarse y hacer el trabajo de su campaña desde hace ya más de 2 años, aunque
Aunque yo la otra vez cité que iba adelante, bueno, ya viendo y consultando entre los consejeros y con derecho a voto, creo que apenas alcanza 40 o 50 votos de esos que están en disputa. De tal modo que tendrá que seguir trabajando. El otro candidato registrado que desea relevar en el cargo a Pente Lara es un señor comerciante, Rodolfo Loredo, conocido por su oficio de cartero, no tiene trascendencia. Le busqué qué cargos tenía o qué carrera política tenía. Me dicen solamente que su trabajo es llevar y traer correspondencia puntualmente a los estados de Texas y de Luisiana. Este precandidato es promovido y es porque lo incluyeron en la lista por personajes como Porfirio Santiago Díaz Hernández, quien intenta perpetuar su cacicazgo iniciado primero como priista, después se pasó al PAN, después se regresó al PANAL y ahora regresa nuevamente al PRI y quiere seguir manipulando o controlando la política en el vecino municipio de Ciudad Fernández. ¿Quién obtendrá la ventaja? ¿Quién figurará por parte del PAN en la boleta del próximo 7 de junio? Bueno, pues quien obtenga la mayoría de esos me aseguran que son 180 registrados, pero si acaso llegará a 172. Cualquiera de los tres candidatos puede alcanzar la candidatura, precandidatos alcanzar la candidatura y representar al PAN en el próximo proceso. Va a ser interesante. Esto será el 14 de diciembre cuando se defina en una urna especial para miembros activos de ese instituto político. Lo cierto es que ojalá se acuerden, como nos decía don Ramón Torres esta semana, lo entrevistamos. Bueno, el adversario, somos adversarios políticos en este momento, no somos enemigos, y ojalá que se acuerden, digo, por el bien de su partido, que cuando se termine la contienda, es que todo el mundo habla bien bonito de que hay que unirnos y que haya unión, pero todos en su cabeza piensan que hay unión, pero alrededor mío. Claro, sí, nadie quiere ser nadie quiere ser tropa, todos quieren ser generales, ese es el pleito de fondo. Y esto también que ocurre en el PAN, ocurre en el PRI. Ajá. En el PRI de Ciudad Fernández. Usted que quiere que hablemos de Ciudad Fernández, pues le diré que allá todavía ellos no tienen su proceso interno, creo que ni lo tendrán, va a ser por designación. Sí, va a ser designación. Consejero. Y entre los nombres que se figuraba uno que ya fue la primera deserción, que es el doctor Ortiz Balbuena, ya sabemos, para participar por conciencia popular. Sí. Bueno, pues como dirían los granjeros, entre menos burros más solotes, dijo. Y entonces los priistas sí, pues quedan contentos con esa deserción. ¿Por qué? Porque queda un abogado que trabaja también de funcionario en Ciudad Fernández. Y es que curioso, como que vienen a prepararse aquí a Río Verde, a agarrar experiencia, ojalá y no mañas, para regresar a gobernar su municipio. El licenciado Guillermo Mendieta, exsecretario y socio de varios negocios de Juan Pedro Carvajal, creo. Yáñez Carvajal, además funcionario de nuestro municipio. También aparece un señor Amando Quintero. Amando, es familiar de los Quintero. Y aparece también Alfredo Pérez Ortiz, empresario de la industria panificadora. Y otro, Alejandro Hernández, familiar, otra vez, de Porfirio Santiago, que también, tiene dos velas o tiene dos barajas en el juego para conservar su control político en el vecino municipio. Todos ellos están dispuestos a sacrificar su capital político y económico en aras de servir a su pueblo. Todos pretenden, los de allá y los de aquí, pretenden una cosa: servir a su pueblo y de pasadita asegurar su futuro, no político sino económico. Todos ellos pretenden, como dijimos alguna vez, pasar a mejor vida. Aquí en Río Verde, la elección interna entre panistas de nuestro municipio se está poniendo interesante. Aunque hacia afuera se maneja la cordialidad y los buenos deseos, como usted expresó hace rato, de uno de los candidatos, lo cierto es que están al pendiente y fiscalizándose mutuamente. ¿Por qué? Porque ambos comités están al pendiente
que su contrario incurra en algo que se llama la campaña adelantada. Y para estas campañas adelantadas están sancionadas por la ley electoral. Y para ello quiero citarle a los priistas, a los panistas y a quien se le ocurra recurrir o registrarse en un futuro como sería el Verde Ecologista o de Morena, podría recomendárseles que leyeran minuciosamente la ley electoral. Bueno, son dos leyes que van a regular el proceso. La primera es la ley electoral del Estado de San Luis, vigente a partir del 30 de junio del 2014. Y la otra es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial el 23 de mayo también de este año. Pero entre todos los numerales destaca uno que es el artículo 5º de la Ley Estatal Electoral. Y esta ley dice al respecto, y que está cobrando vigencia, porque algunos de los asuntos, de los procesos internos se pueden resolver en la mesa y no solamente en la urna. Y este artículo 5º dice: para los efectos de la presente ley, durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, estos se consideran de 24 horas. Fuera de procesos electorales, el cómputo de los plazos se harán cuando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales como los días a excepción de los sábados y domingos y aquellos que el Consejo de Acuerdo considere inhábiles. Esto es para todos los partidos, porque es la ley, la ley general. Pero la ley estatal de nuestro estado, la ley estatal señala en el artículo 6 también: para los efectos de esta ley se entiende por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en los que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirijan al electorado, ¿sí?, para promover sus candidaturas. Lo hagan en medios, ¿sí?, públicos o medios impresos, donde lo hagan, y eso hay que considerarlo, y eso va a dar motivo. Cualquiera, los candidatos o los voceros, actos en el capítulo 2 señala: actos anticipados de campaña son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de las campañas, hablemos antes o después, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contener en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. Estos actos anticipados de precampaña, ¿sí?, las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento. Esto nos hace ver que algunos de los que ya están contendiendo ya han incurrido, pero no seré yo quien les diga ya incurrió fulano, ya incurrió sultano. Debemos esperarnos a que ellos, que es parte interesada, ¿sí?, presenten su queja o su denuncia, claro, y resuelvan en el tribunal. Fíjense si así les conviene. En el caso de este Grupo Informativo 21, consulté directamente a la capital, al presidente del comité directivo estatal, y en la interna de ellos no les marca esta prohibición, porque, bueno, pues uno no quiere perjudicar a los amigos, ¿no? Digo, y aquí todos somos amigos y todos somos conocidos, y al entrevistarlos a ellos, antes de hacerlo, por supuesto yo me tuve que asesorar, claro, y al menos lo manifestado por el comité directivo estatal, porque a la mayoría los hemos entrevistado y la mayoría de ellos han tenido actos, y entiendo que en esta interna a ellos no los está... No lo regula. No lo regula. Bueno, yo precisamente por eso, como le digo, como dice el dicho, para no picar pleito, esperemos que sean ellos los que reclamen, y así, si así lo consideran necesario. Porque, como le decía al principio, en esto está el juego, no solo su futuro político, sino también que eso resulta un daño menor, un daño futuro político, sino el futuro económico de ellos como alcaldes, y sobre todo de sus planillas y sus futuros colaboradores que cercanos, que también anhelan, como ya lo mencioné, pasar a mejor vida. Y si hablando de mejor vida,
le quiero preguntar si usted sabe, debe estar enterada, ¿cuánto ganarían los organizadores de la feria? Ay, don Juan Pablo. Bueno, no hablemos de cuánto ganaron ellos, porque sí ganaron. Replanteemos la pregunta, ¿cuánto ganaría el patronato o el comité de la feria? Regresarán los 700,000 pesos que les prestó el Cabildo y unos 2 millones de pesos que deben de ofrecer como utilidades que dejan normalmente ese tipo de eventos. Quizá lo sabremos en el mes de octubre próximo. También veremos para entonces ya instalada la duela que le prometieron al líder de los deportistas, Noé García, a cambio de suspender sus marchas y protestas. Y seguramente para este día primero, será mañana, ¿sí? El parque ferrocarrilero estará entregado en mejores condiciones a los deportistas. Todo esto se comprometió el alcalde ante el líder, al subsecretario de la SEDATU, y los deportistas están, porque me lo han manifestado, están esperando que el día de mañana puedan ellos ya rolar juegos y puedan ir a practicar su deporte favorito. Pues bueno, ojalá, ya ve que ojalá quiere decir Dios quiera, o Alá quiera, ojalá así sea, por el bien de los deportistas. Muchas gracias, don Juan Pablo. Vamos a mensajes, nos vemos el próximo domingo.